que es la elección ante la planeación didáctica, ¿verdad? Eh, ¿Por qué dice elección? Aquí dice elección porque cada quien va a realizar su planeación como le parezca. Si vamos a poner, si van a poner al lado izquierdo eh, los aprendizajes esperados o a un lado las actividades o más abajo, los tiempos arriba, ustedes van a ir acomodando. Por eso dice elección, ¿no? La planeación didáctica aquí es uno de los requerimientos más importantes de cada práctica educativa, dice. Gracias es posible concretar los aprendizajes de los niños independientemente de la forma organizada de trabajo que el docente seleccione, que es lo que ya les había explicado, ¿no? El proceso cognitivo necesario para que el aprendizaje ocurra entre el estrechamiento vinculado, los ambientes que propician esta representa una oportunidad para la revisión de análisis y reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto? Aquí nosotros vamos a poner qué vamos a alcanzar nosotros, qué vamos a querer alcanzar con los niños, que queremos que aprendan, eh, en los aprendizajes, qué propósito llevamos para que ellos realicen esa actividad, ¿no? Mm, eh, Aquí en el diagnóstico dice proceso a través del cual obtenemos el estado de situación en que se encuentra algo o alguien. Aquí nosotros finalmente Este, finalmente nosotros, al intervenir, es necesario para explicar, ¿no? Algo ideal para que los niños aprendan mejor. El docente será responsable de diseñar una variedad de situaciones de aprendizaje durante las primeras semanas, que nosotros ahí, ¿qué es? Nosotros vamos a valorar nosotros vamos a diagnosticar qué es lo que saben, qué es lo que saben, qué es lo que han aprendido en casa, para que nosotros como docentes sigamos un aprendizaje que todos estén al parejo, que aprendan algo, ¿no? Que lo que vamos a poner son eh, las competencias, que es lo formativo, ¿no? Que permitan observar los rasgos de los alumnos, qué es lo que traen de casa, qué es lo que saben. Si ahí va a haber niños en que va a haber más adelantados, que tengan más habilidades, por ejemplo. Hay niños que sí van a venir un poquito más, menos despiertos, por decirlo así. Pero ahí nosotros, con el aprendizaje, nosotros vamos a saber en qué medida lo vamos a tratar el tema, ¿no? El planteamiento pedagógico. Nosotros, el aprendizaje profundo, significativo, situado, socioemocional, que ahora en los aprendizajes clave, que es lo nuevo, ¿no? Del 2011 ya pasó, ahora nosotros tenemos la planeación de aprendizajes clave, que viene mucho de socioemocional. Tenemos que ver nosotros a los niños, cómo vienen, cómo viven, en dónde viven, con quién viven. Todo eso es muy importante para saber cómo nosotros vamos a utilizar ese aprendizaje, ese propósito que nosotros queremos lograr para ellos que avancen, ¿no? Al planear la actividad, nosotros para eso tenemos estos aprendizajes, ¿no? Como les digo, el significativo, tenemos que verlo, qué es lo que sabe, qué es lo que sabe él, ¿no? Y qué logros vamos a tener.
La planeación de los aprendizajes, el proceso de planeación es una herramienta fundamental de la práctica docente, pues se requiere del profesor que establezca metas en base a los aprendizajes esperados de los programas de estudios, para lo cual a diseñar actividades y tomar decisiones acerca de cómo evaluará el logro del aprendizaje. Como nosotros no vamos a calificar con un número, nosotros vamos a calificar cualitativamente. Entonces, aquí la planeación, como bien nos dice, las actividades las vamos a valorar y tener nosotros como un avance de cómo va ese niño, ¿no? Y nosotros vamos a ponerle ahí cómo evolucionó en ese aprendizaje, en esa etapa, porque ahora nosotros vamos a hacer, por ejemplo, no vamos a calificar o no vamos a evaluar en este caso que es de preescolar bimestralmente, vamos a hacer trimestral. Ya vamos a hacerlo un poquito, eh, se puede decir un poquito más largo o quizá lo vamos a reducir para que tengan más aprovechamiento los niños. La planeación debe de entender como una ruta que hacer consciente al docente de los objetivos de aprendizaje que busquen cada sesión, y aunque la situación del aula tome un curso relativamente distinto al planeado, el saber con claridad cuáles son los objetivos, ¿no? Eh, Ahí, muchachos, nosotros hicimos la planeación. Dije, nosotros ahora, por ejemplo, les voy a dar de que hoy voy a ver eh, los animales terrestres. O, por ejemplo, los reptiles. Vamos a ver los reptiles en esta clase y va a durar una semana. Vamos a ponerle que va a durar una semana de los animales, en este caso reptiles, ¿no? Nosotros ahí vamos a ir dando, como nos dice aquí, la planeación seguramente no nos va a salir así porque los niños tienen tantas habilidades que nos hacen cambiar el curso de nuestra planeación ahí mismo, porque nos va llevando eso, ¿no? Pero no a no perdernos del propósito que nosotros llevamos, el propósito de aprendizaje de ellos, ¿no? Ahí se va dando. Eh, la referente fundamental para la planeación y evaluación, para su organización y su inclusión específico, los programas de estudio, los aprendizajes han de formular en términos de dominio o conocimiento una habilidad, una actitud, valor. Cuando se expresan de esta forma, los aprendizajes claves se concretan en aprendizajes esperados. Es lo que yo les comentaba ahorita, ¿no? Eh, Fundamentalmente la evaluación y planeación de nosotros nos va guiando durante el día que llevamos ahí. No voy a decir que la planeación que llevamos, porque ya les comenté que puede tomar otro rumbo, pero sin perder el propósito, ¿no? A eso nos lleva. Por eso les comentaba hace rato que el formato, nosotros no lo vamos a hacer, aquí el formato debe ser este, así en este formato lo van a hacer, y no debes de cambiar ni ponerlo de un lado al otro, por ejemplo, los propósitos generales o las actividades, el objetivo de conocimiento, por ejemplo, el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a guiar. Aquí tengo unos puntos a considerar en la planeación, que es definir el logro. ¿Qué es lo que queremos nosotros lograr con ese niño, ¿no? Les comentaba que eh, va a haber niños en que tienen más habilidades y hay otros que no. Entonces, ¿qué queremos lograr ahí? Mm, si nosotros tenemos una cantidad mayor, eh,
que necesita esa habilidad, nosotros la vamos a implementar ahí para tener un logro nivelado en el grupo, ¿no? La segunda opción es metas de aprendizaje de los alumnos, que es lo que nos llevaba, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo que aprenda ese niño? ¿Qué es lo que quiero que se lleve en esa semana o en esas 2 semanas? Porque se puede alargar una clase, por ejemplo, por las actividades, por los materiales que nosotros podamos utilizar. La otra es redactados en primera persona del singular. ¿Por qué es eso? La primera persona, nosotros en nuestra planeación vamos a poner, por ejemplo, mi. Eso está hablando de primera persona, ¿no? En singular. Aquí en este caso, en una planeación, ustedes que han llevado, que tienen un poquito de experiencia en cómo llevar una planeación. ¿Por qué? Porque todas las instituciones nos piden cómo relacionar ese propósito que nosotros llevamos al aula. ¿Ustedes qué me pueden decir de un ejemplo que hayan tenido ahí en su trabajo? Un ejemplo de planeación, pero que esté no hacia en su clase, de cómo debes escribir la pregunta. El que clic y ya no se da tiempo en primera persona. A ver, no sé si te escuché bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí. Es que no oí la última, o sea, ¿cuál fue la pregunta, maestra? Se perdió. Perdón, no me escuché yo. Mira, la pregunta es, ¿cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, en el aula de una planeación, por ejemplo, de una clase que tú vas a llevar, ese propósito que tú quieres enseñar, ese aprendizaje en aula, por ejemplo? Un ejemplo, bueno, cuando nosotros diseñamos las planeaciones van enfocadas a la necesidad de los niños. Ajá. En este caso, la experiencia que yo he tenido es que los chiquitos han trabajado de acuerdo a cómo se les ha diseñado la planeación. Por ejemplo, el doctor, la situación didáctica, el autocuidado. Como autocuidado y dentro de esta situación, a través del juego, ellos eran los doctores, eran las enfermeras, eran los pacientes, y entre ellos, a darles esa libertad, podían trabajar y tomar su personaje y informar lo que es bueno, lo que no es bueno y cómo cuidarse. Entonces, yo siento que ahorita con el nuevo plan que se está viendo, lo de los aprendizajes, es algo muy similar a lo que se hacía con el PEP, con el 2011, y que nos da esa libertad para poder diseñar estas situaciones y los niños todavía vayan aprendiendo más aún sobre su ritmo. Algo que nosotros nos decían en otro diplomado era que hacer la planeación, pues, general para todos los niños, pero ya a la hora de trabajarla con ellos ya se va haciendo de forma particular sin que nosotros lo queramos. ¿Por qué? Porque los chiquitos, de acuerdo a sus necesidades, nos van preguntando y ya nosotros vamos orientando. Ya no enseñan a la antigua escuela, al contrario, es en darles esas oportunidades para que se expresen y vayan aprendiendo a su ritmo. Así es, muchas gracias. Por eso entra el socioemocional. Aquí nosotros vamos a ver, como les repetía ahorita, qué es lo que traen de casa, ¿no? Para que sean libres y saber nosotros qué es lo que vamos a lograr con el propósito que llevo. Si la mayoría de 30 alumnos de preescolar, vamos a poner ese número de 30 alumnos, 15 alumnos, que son la mitad, tienen un déficit de atención, por ejemplo, que si les estás hablando no entienden o no quieren entender. Nosotros vamos a poner un aprendizaje o un propósito a esa clase, no nada más para los 15. Vamos a llevar para los 30, pero
con enfoque para esos 15, ¿no? Los otros 15 que nosotros sabemos que traen de casa esas habilidades, nosotros lo vamos a reforzar. Por eso nosotros aquí en el nuevo plan, que ahora los aprendizajes clave, se nos dice que va a ser libre para que los niños jueguen, sí, pero ¿qué pasa con eso? Ahora con el nuevo modelo, no nada más es de puro juego, sino que vamos a implementar las materias, conocimientos, para que ellos se vayan más preparados. El siguiente punto, se organizan con base a la misma categoría denominadas organizadores curriculares. ¿Cuáles son el curricular que nosotros tenemos? Ahí en nuestro curricular que viene lenguaje y comunicación, que es muy importante. Nosotros con los niños vamos a interpretar un lenguaje claro para que ellos entiendan. En nuestra planeación es igual. Ahorita estamos viendo el tema, la unidad de planeación. Nosotros la vamos a hacer muy clara y concreta, ¿no? Que si les dicen, vamos a hacer la planeación, enfóquense en el propósito que llevan y el aprendizaje, ¿no? Y las actividades eh, que va inicio, desarrollo y cierre, que no se deje inconcluso. Pero hace rato les decía yo que una clase se puede alargar, se puede llevar, en este caso que es de preescolar, se puede llevar hasta 2 semanas, ¿no? Hasta 2 semanas. El siguiente punto es, gradúan progresivamente los conocimientos, habilidades y valores, que en este caso tenemos los conocimientos que nosotros ya tenemos del diagnóstico que ya tomamos en la primera semana que entran los alumnos, ¿no? Nosotros vamos a valorar en esa semana qué es lo que saben ellos para nosotros llevar nuestra planeación, el propósito que tenemos que llevar y para saber qué es lo que saben. Y gradualmente llevar el conocimiento, las habilidades para mejorarlas, en ese caso de los niños que les digo que ya lo saben y nosotros integrar a los niños que nos hacen falta, ¿no? Que tengan esas habilidades, esos valores, esos conocimientos. Bueno, aquí yo les estoy poniendo una actividad, muchachos, antes de ponerles una planeación que yo traigo. No quiere decir que esta planeación quiero que me la hagan igual, es libre, ¿no? Como les digo, ustedes la pueden hacer como ustedes quieran, nada más poniendo eh, todos los campos, ¿no? Todos los campos que se requiere para la planeación. La actividad que me van a realizar es una planeación didáctica, que los contenidos curriculares los van a llevar, ¿no? La organización de contenidos curriculares es muy importante. Y ustedes lo van a poner, no lo van a poner en todos, en cada planeación que hagan, porque pues va de acuerdo al propósito y el aprendizaje que ustedes van a llevar, ¿no? Aquí les puse el campo formativo académico, que es lenguaje y comunicación, que les comentaba yo ahorita que eso es muy importante. Va a haber ocasiones en que nos van a dejar o permitir tener en clase a niños, que tengan un lenguaje diferente o una comunicación diferente. Entonces nosotros nos tenemos que adecuar, tener un aprendizaje para él. En este caso, ahí vamos a tener que hacer una planeación diferente. Ahí vamos a tener que hacer una planeación diferente. ¿Por qué? Por sus habilidades, ¿no? Por sus diferentes habilidades. El pensamiento matemático.
es muy importante, muchachos, en el campo formativo. Que esos, por ejemplo, en primaria, secundaria, son los básicos, que es español, ¿verdad? Y matemáticas, son los básicos. En este caso, en preescolar, es igual, pero no dejemos atrás los demás, que es exploración y comprensión del mundo natural, por ejemplo, social y de salud, son importantísimos. Pero lo que nos va a llevar es esto, ¿no? Hay niños que nos van a poder contar del 1 al 20 y hay niños que no nos van a poder contar ni del 1 al 5. ¿Mm? Eso es. Pero eh, nosotros vamos a poner en nuestra planeación, por ejemplo, una semana que vamos a poner que el campo formativo que sea de exploración y comprensión del mundo natural, por ejemplo. Vamos a poner eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que primero que hacemos cuando estamos en la institución y van de nuevo ingreso? ¿Qué hacemos? Exploramos, por ejemplo, voy a darles una idea que creo que ya lo han hecho, ¿no? Es explorar todo el preescolar, qué es lo que hay para que lo conozcan, eh, cómo se llaman ese tipo de árboles, por ejemplo, mm, eh, qué campo tiene, si tiene puro césped o tiene puro concreto, tiene tierra, arena, todo eso es muy importante para los niños. Pero, como les decía, el lenguaje y comunicación es muy súper importante como el pensamiento matemático, ¿no? Ahí nos vamos a llevar lo social y socioemocional, que ahorita es muy importante. Lo tenemos que llevar a cabo, muchachos, con mucha delicadeza. ¿Por qué digo delicadeza? Porque nosotros podemos tratar con niños, por ejemplo, maltratados. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Nosotros vamos a tener que hacer un balance, tengo este niño, pero me absorbe más que los demás, que me absorben más una cantidad, uno que una cantidad de 10. Vamos a poder hacer, pero es súper importante lo socioemocional, ¿no? Vamos a tratar nosotros, en este caso, en nuestra planeación, ponerle hincapié en esto, ¿no? ¿Qué niños tenemos con problemas? Vamos a ponerlo así. En los ámbitos de autonomía curricular, eh, aquí amplía la formación académica, ¿no? El potencial, el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales, proyectos de impacto social. Esos son los ámbitos que ustedes van a poner en su planeación. Claro que no van a poner todo juntos, ¿no? Van a poner asociados a su propósito y a su aprendizaje que ustedes quieran llevar al aula. Nosotros, la actividad esta que me van a realizar, quiero un formato que ustedes lo elijan, es libre. No les quiero poner un formato que esté, yo no lo quiero hacer así, o yo no sé hacerlo así, porque eso es libre, ¿no? Nada más que tenga los puntos que debe de llevar, ¿no? Eh, Aquí ya les puse algunos para que ustedes sepan qué es lo que van a llevar. Eh, Referente al trabajo pasado, sí quisiera que retomaran este trabajo, si lo quisieran realizar de nuevo. Voy a dar una pausa, ¿no? De la unidad esta, para que sepan ustedes que, que un ensayo, ya les puse ahí cómo se realiza, ¿no? ¿Qué es lo que lleva el ensayo? No nada más es decir, de estas preguntas, voy a poner las preguntas y ese es el ensayo. No, no es así. Ya les puse un hincapié a las personas que ya me enviaron los trabajos, qué es lo que lleva y
cómo se hace, ¿no? En este caso de la planeación, estoy haciendo una diferencia en trabajo pasado y con este. En este yo les estoy dando libre para que pongan los puntos donde ustedes quieran, ¿no? Si lo quieren al lado derecho, al lado izquierdo, abajo o arriba, como quieran. Un formato libre. Pero cuando ustedes van a hacer un ensayo es muy diferente. Un ensayo siempre va a tener lo mismo, pues. Si se van a basar en unas preguntas para hacer el ensayo, no hay necesidad de poner las preguntas, de poner los signos, porque ya sabemos, pues, sabemos interpretar qué es lo que lleva el ensayo. Y poner las respuestas de las preguntas, eso nada más nos comunica el desarrollo, es el puro desarrollo. Pero el inicio no lo ponen, ni la conclusión. Les comentaba que no voy a calificar yo bibliografía para que se les fuera más fácil, ¿no? Ahí chequen los trabajos que me los han mandado, pero en este caso, ya retomando la unidad de esta, que es planeación, vamos a, gracias, en este caso, mm, mm, bueno, yo tengo un formato, muchachos, un formato que se los voy a pasar No tuvo mucho tiempo para realizarlo. No se los quise poner más bien ahí. Ahorita les voy a comunicar cuáles son los puntos, que ya se los mencioné, ¿no? Ahorita. Ya se los mencioné mediante la clase, pero se los voy a repetir para que ustedes vean si es diferente al formato que ustedes llevan en esa institución, ¿no? Aquí el formato que yo tengo es la planeación, tiene propósito general, por ejemplo. ¿Qué es el propósito general? Nosotros ahí vamos a utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento, ¿no? El discurso, cómo expresar, cómo saber construir ese conocimiento. Por ejemplo, la currícula, ¿qué vamos a poner? Lenguaje y comunicación, por ejemplo. El propósito específico. Muchos no ponen el propósito específico ahí, pero es importante, porque ¿qué quiero especificar yo de ese propósito? ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero adquirir de él? Más bien. Ahí en el propósito específico, ¿qué van a poner? ¿Qué es lo que quiero adquirir de mi aprendizaje de esos niños, ¿no? El campo formativo académico, en este caso, yo puse lenguaje y comunicación, que para todos los que estamos frente a grupo es muy importante cómo llegar a ese niño, cómo llegarle, cómo hablarle, cómo poder saber cómo es su aprendizaje, ¿no? Porque son aprendizajes muy diferentes de todos los niños. En este caso, el ámbito que ya les puse ahí, ya les tomaron fotos algunos, muy bien. El ámbito es organizador curricular, ¿no? El ámbito es organizador curricular. Las prácticas sociales del lenguaje es organizador curricular, eh, basándose en lo social, ¿no? Que es lo que vamos a llevar. Uh-huh. La oralidad, por ejemplo, la conversación. La conversación, el aprendizaje esperado, qué es lo que vamos a llevar ahí hablando en lenguaje y comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a llevar en esa conversación? ¿Qué tema vamos a llevar para que los niños aprendan y tener
la habilidad y la actividad, ¿no? El aprendizaje esperado que solicita la palabra participar, por ejemplo, a participar y escuchar ideas de los niños. Una de ellas es de que entran a clase el primer día, eh, podemos poner qué es lo que les gusta, qué fruta les gusta, y ahí nosotros vamos a ir aprendiendo de ellos qué sabores les gusta, qué no les gusta, porque hay, por ejemplo, los preescolares eh, que son de tiempo completo que tenemos nosotros, ahí les dan el alimento, ¿verdad? Que nosotros vamos a llevar aparte de una nutrición y vamos a saber qué les gusta, qué no les gusta. Porque a los niños si no los tenemos alimentados, por ejemplo, si le vamos a dar una comida que no entendamos, que los niños no saboreen, que no disfruten, que no les nutra, pues ahí es un lenguaje, es un tipo de lenguaje que nosotros tenemos que poner mucha atención. No, es un tipo de lenguaje de que un niño diga, eh, "Ah, no me gusta", ¿verdad? Es un tipo de lenguaje. Y es un aprendizaje. En la primera clase o segunda, como ustedes elijan, van a saber los gustos de cada niño, por ejemplo. Ese es el aprendizaje esperado, ¿no? Eh, Van a poner situación didáctica. La situación didáctica lleva, ahí van a poner la secuencia, ¿no? Podemos poner situación didáctica o secuencia didáctica. O secuencia didáctica. ¿Por qué? Porque ahí va a llevar el inicio, el desarrollo y la conclusión muchas veces no se lleva a cabo, ¿no? Porque se lleva hasta el siguiente día quizá. Pero ahí la secuencia didáctica, el inicio es el elemento que debe de llevar una introducción, por ejemplo. Una introducción. La introducción parte del docente, la recuperación de saberes previos, qué es lo que les comentaba ahorita, qué es lo que te gusta, por ejemplo, qué le gusta a ese niño. Dar a conocer qué se va a hacer y con qué criterios de exigencia se va a realizar. ¿Cómo se va a hacer? Eh, por ejemplo, eh, les pregunto a los niños qué fruta les gusta. Yo en mis materiales tengo frutas de plástico y les digo, escojan la fruta que les guste más. Y ellos escogen y esto, y un niño me dice, ay, no me gusta, esta no me gusta, y hasta llora, ¿verdad? Porque nos ha tocado, hasta llora. Dar a conocer qué se va a hacer en esa situación. ¿Qué se va a hacer? A ver, preguntarle por qué no le gusta y ahí él va a empezar a hablar, va a tener un lenguaje de comunicación tanto con sus compañeros como con nosotros que vamos a ser los docentes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esa situación si el niño llora, que dice, ay, yo alcancé esta fruta y a mí no me gusta? Y ya nosotros vamos a invitarle a decir por qué no le gusta, ¿no? Y nosotros vamos a saber qué criterio de exigencia se va a realizar ahí. El otro punto es dar información sobre los recursos a utilizar. Se ofrecen insumos, fuentes de recursos para desarrollar lo solicitado. ¿Qué es eso? Que nosotros vamos a ponerle, por ejemplo, eh, qué requerimos nosotros para ese aprendizaje, para esa actividad. ¿Qué vamos a utilizar? Si vamos a utilizar las manos, vamos a utilizar los pies, la cabeza, eh, los brazos, piernas. Y, y hablando de recursos materiales, dando otro giro, ¿no? También ahí es donde van a entrar los padres de familia, que son los materiales didácticos, ¿no? Y es lo que se va a requerir para las clases y actividades de sus niños. Eh, la planeación puede ser, como les decía, de un día a dos. ¿Por qué?
porque no se puede llegar muchas veces a un cierre. No se puede llegar a un cierre. Lo ponemos de un día a 2 para que se concrete, ¿no? El desarrollo, la relación de las actividades de aprendizaje deben de contener los elementos, que es los verbos infinitivos que tenemos ahí, los objetivos de conocimiento, qué complemento vamos a tener, qué condición, la condición que nos anuncia que describe la forma de realizar la acción, ¿no? La acción, qué complemento voy a utilizar, qué objetivo de conocimiento voy a implementar. En este caso, que dijimos que era eh, lenguaje y comunicación, ¿no? ¿Y qué llevamos ahí? Si nosotros tenemos, si escogimos la fruta y ese niño lloró, ¿qué utilizamos? El convencimiento de que él nos diga eh, qué es lo que no le gusta, ¿no? En este caso, qué condición, ¿eh? ¿Qué acción utilizamos nosotros? O nos pusimos, si la acción que nosotros utilizamos ahí es, a ver, denos un lenguaje del por qué no te gusta esa fruta. Ahí lo vamos a poner en nuestra planeación, ¿no? El dialogar. ¿Qué vamos a dialogar? En este ejemplo que yo les di, que era de la fruta, ¿verdad? Vamos a saber, a indagar, dar información a los niños de cada fruta, cómo se llama, qué color, qué textura tiene, por ejemplo. Eso nos lleva al desarrollo, ¿no? Estamos en el desarrollo. El dialogar, el qué, cómo, con qué, para qué y qué función tiene, ¿no? Esa fruta. ¿Cómo es? Vamos a hablar del plátano, que es amarillo, largo, es nutritivo, tiene cáscara. ¿Para qué sirve? Para alimentar, es una fruta. eh, ahí nos vamos a ir llevando la clase, ¿no? Que es el desarrollo. Eh, Vamos a poner a partir de preguntas. ¿Cómo era la ropa que, por ejemplo, cómo era la ropa que utilizaste eh, antes de salir de casa? Le vamos a preguntar a los alumnos, por ejemplo. Y ya ellos van a memorizar. Y recuerda si traías del color amarillo que tiene tu fruta, que es el plátano. Ahí nosotros vamos a relacionar, ¿no? Para que ellos vean qué relación lleva el color con la fruta, con la ropa que se quitó anteriormente, antes de ponerse un uniforme. Em, las actividades de aprendizaje es dialogar y compartir preguntas, mostrar imágenes de aquella fruta. Por ejemplo, que yo no tengo un objeto que sea como palpable. No tengo palpable una fruta, no se las puedo dar, no tengo material, pero tengo un dibujo, se los puedo mostrar, aunque no puedan tocar y sentir la textura de esa fruta, por ejemplo. Pero para ello, aquí les decía yo que puede llevarse de 1 a 2 clases. ¿Por qué? Porque ahí nosotros al siguiente día vamos a poner, a ver, voy a darle seguimiento a esta actividad, nos lleva 2 días, voy a encargarle la fruta preferida, voy a encargarle, por ejemplo, qué textura tiene y vamos a platicarlo en clase. ¿Qué textura? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Tiene cáscara? ¿No tiene? ¿Tiene semilla? ¿No tiene? Todas esas actividades van de preguntas y nos lleva al lenguaje de comunicación. En todas las clases vamos a llevar un lenguaje de comunicación, pero diferente. Por ejemplo, en pensamiento matemático, claro que vas a llevar un lenguaje, ¿no? Vas a saber cómo comunicarte con ese niño o niña, pero ya hablando en cantidades, ¿no? Para que ellos sepan. Em, eh, Tengo otra parte que quisiera
mostrarles para que ustedes eh, tengan mm, 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 aquí tenemos el contenido que vamos a llevar, ¿no? Nivel de exigencia, el contexto, el nivel de exigencia, qué es lo que nosotros, por ejemplo, si un niño, perdón, el nivel de exigencia que el niño requiere en esa situación que yo les dije que el niño lloró porque él no alcanzó la fruta que él quería, eh, ¿qué nivel de exigencia le vamos a poner ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Si me escuchan? ¿Sí? Bueno, todos, Maestra, sí. ¿cómo no le entendí cómo el nivel de exigencia? Mm, Es darle la pauta a él para que se explique, escuchar sus propias palabras y poderlo entender, o dejar que nos explique lo que requiere o por qué no lo rechaza la fruta o por qué rechaza el trabajo que estamos haciendo con ellos. El nivel de exigencia, ahí nosotros vamos a poner, en el caso este que les puse, es que el niño rechazó, ¿no? No quiso esa fruta, perdón. El nivel de exigencia que nosotros le vamos a poner es que él dialogue el por qué. No importa que lo haga sollozando, llorando, pero va a tener esa comunicación. ¿Qué nivel de exigencia tenemos? Que Darle la paciencia y escucharlo con claridad lo que él nos quiera decir así para es. que nosotros lo entendamos y sus mismos compañeros también lo entiendan el por qué no le gusta. Y Ajá, entre ellos también lo pueden convencer o decirle qué es lo bueno o lo malo de la fruta o qué es lo que no le gusta, el sabor, la textura, el color, la forma, pero así dejarlo es. que él nos explique. Así es. Es la tolerancia. La exigencia es de esperar en el momento que él quiera, si lo quiere hacer llorando, lo quiere hacer sollozando, eso es el nivel de exigencia. A ver, me lo tienes que decir, pero de una manera que él entienda que no es nada malo que esté llorando, pero Ah, él va a tener la comunicación de expresarlo de como él quiera, del oh, por qué no quiere esa fruta, por qué no le gusta. ¿Sí me explico? ajá, bueno, sí, ¿Sí? ok, muchas gracias. Sí. De nada. Las herramientas de evaluación, yo les decía aquí que nosotros vamos a hacer el cierre, vamos a poner que ya hicimos 2 días con esa clase, hicimos 2 días, vamos a hacer el cierre y ¿qué nosotros vamos a poner el cierre? ¿Qué aprendizajes logramos? ¿Con cuántos alumnos logramos ese aprendizaje? Quiénes se quedaron un poquito atrás, por motivos diferentes, ¿no? Porque va a haber niños en que quizá no van a asistir y eso nos lleva a que se van a retrasar un poquito más, porque las clases se tienen que ir consecutivas, ¿no? Para que no se pierda nada. Eh, la evaluación es escuchar con atención a sus compañeros, ¿no? Nosotros vamos a ponerle atención a cada niño, como les decía ahorita, si lo está haciendo llorando, si está haciendo pucheros, pero vamos a darle la oportunidad de que él se exprese y realice la actividad para que tenga ese aprendizaje y nosotros obtener el logro que nosotros decidimos implementar en esta planeación. Mm. Otro indicador es responde a las preguntas con lógica en sus respuestas. Eh, Aquí nosotros, el niño nos está dando una respuesta del por qué no le gusta, ahí no importando la situación en la que esté, si esté llorando, ¿no? Aquí él va a responder la pregunta en el momento que él pueda
que quizá deje de llorar un poquito y esté sollozando y los demás entiendan, sus compañeros entiendan y tanto el docente, ¿no? Para poder nosotros evaluar. Se mantiene atento, por ejemplo, si el niño se mantiene atento al qué está diciendo el niño, porque si el niño está diciendo que no le gusta esta fruta y está sollozando o está llorando, los demás niños ponen atención. No sé si se han dado cuenta de que se ponen atentos a qué va a decir o a cómo está llorando. Vamos a poner mucho ojo en eso, en qué están captando los demás, porque también es un aprendizaje para ellos. ¿Por qué? Porque están viendo una situación que lo pudo solucionar su compañero y que ellos también en algún momento lo pueden realizar o siendo un poquito más seguros y no ponerse en esa situación. Porque los niños rápido agarran un aprendizaje. En esa situación que les acabo de comentar, de que el niño llora, los demás están agarrando un aprendizaje como nosotros como docentes. El dialogar armónicamente con los demás, vamos a calificar todo eso, participar voluntariamente, muestra actitudes de respeto, por ejemplo. Todo eso lo vamos a calificar nosotros basándonos cualitativamente, ¿no? No con un número. El nivel de logro para declarar competencias y propósito alcanzado. Nosotros vamos a poner ahí, que estoy hablando de la evaluación, ¿no? Vamos a poner que el alumno, muy bien, por ejemplo, el alumno que es bien, el alumno regular y el alumno excelente. Ahí nosotros vamos a poder calificar, como les digo, quizá no con un número, pero vamos a poner muy bien, excelente, regular. Todo eso vamos a poner en nuestra evaluación de la planeación didáctica.